Bien, hoy vamos a ver otro de los métodos matemáticos o métodos numéricos aplicados en lo que es algoritmos o en lo que son los lenguajes de programación o creación de software. Si se han dado cuenta, todos estos métodos son bastante extensos y más complicados que los métodos convencionales, pero es precisamente porque están creados para ir creando iteraciones y prácticamente la computadora hace todo y el método que se inserta el algoritmo pues es extenso, pero es solamente uno. En cambio, si aplicáramos un método convencional, no sería tan ideal o no sería tan sencillo crear un algoritmo a comparación de estos. Manual resulta complicado, pero el algoritmo resulta muy sencillo porque la computadora o el software va realizando todos los cálculos. Sin embargo, es importante tener bien claro por qué utilizar estos métodos y conocer estos métodos, porque realmente en matemáticas, en las matemáticas normales que nosotros vemos, no vemos este tipo de métodos, solamente se ve en métodos numéricos, porque son métodos especiales para los lenguajes de programación o para lo que es los software. Bien, hoy vamos a ver el tema de interpolación de Newton, que también es un método muy utilizado en el diseño de algoritmos. ¿Cuándo se utiliza la interpolación? ¿Qué es la interpolación? Nosotros recordemos, no, con ustedes no vi esto en matemáticas, pero ustedes deben saber que cada tipo de función nos crea una imagen o una gráfica muy característica. Por ejemplo, creo que aquí tengo la presentación. Por ejemplo, cuando tenemos una función constante, la gráfica me representa una línea recta. Cuando tengo una función lineal, es decir, donde solamente tengo variables elevadas a la 0 o a la 1, esto me forma una pendiente. Cuando tengo una función cuadrática, esto me va a formar una hiperbola. Cuando tengo una función radical, me representa en la gráfica una línea ascendente. Cuando tengo, por ejemplo, las funciones de seno, coseno y tangente, me dan como imagen una especie de ondas, claro, en un sentido distinto. Es decir, cada tipo de función tiene su imagen muy característica. Si nosotros vemos una pendiente, es una ecuación lineal. Si nosotros vemos una hiperbola, pues automáticamente es una cuadrática. Si vemos la de la tangente, pues podemos definir, digo, si tenemos bien identificado el conocimiento. Sin embargo, hay ocasiones en las que vemos puntos en el plano cartesiano de una variable, pero los puntos están muy juntos o no son suficientes puntos para que podamos distinguir qué variable es. Por ejemplo, si yo veo 3 puntos, pero están muy cercanos, que forman una línea que va subiendo. Realmente yo no sé si continúo, si me van a formar una hiperbola, si me van a formar una pendiente. No tengo idea de qué es la imagen porque tengo muy pocos puntos. Entonces, la interpolación de Newton o otros métodos de interpolación me sirven cuando yo tengo varios puntos identificados y yo quiero determinar, ok, ¿cuál es la ecuación que describe esos puntos en el plano cartesiano? En lugar de tener la ecuación y graficar, es prácticamente retroceder. Tengo puntos, dime cuál es la ecuación. Eso es la interpolación. Describir qué ecuación me representa los puntos o el comportamiento de dos variables. Ahora, hay dos métodos de interpolación muy utilizados en los métodos numéricos, que es la interpolación de Newton y la interpolación de Lagrange. Hoy vamos a ver la de Newton, la próxima semana vamos a ver la de Lagrange. El objetivo de ambas, como les dije, es, al tener ciertos puntos que se pueden representar en el plano cartesiano, ir a encontrar la ecuación. Y esto se puede convertir en un programa de software matemático, computacional, ingenieril, en donde insertas los puntos que tienes y el sistema automáticamente te va a dar la ecuación característica o la ecuación que define estos puntos. ¿Sí? Bien. El polinomio de interpolación de Newton se basa
en un método llamado diferencias divididas, que ahorita vamos a ver un ejemplo. El método de Newton se considera la forma más popular o quizá la fórmula más útil para encontrar un polinomio que pasa por ciertos puntos dados. Es decir, nosotros tenemos ciertos puntos, no conocemos el polinomio que me describe esa ecuación, pues utiliza interpolación de Newton, claro, especialmente cuando se habla de métodos numéricos o aplicación a un software, un programa matemático para crear o para determinar interpolaciones. Bien, esta es la fórmula de la interpolación de Newton, que más definidamente o más expresamente es esta de abajo. Es muy extensa o parece muy extensa. Este método sí es extenso o es algo tedioso cuando se hace de manera manual, pero tenemos que conocer qué es lo que se hace de manera manual o para que nosotros podamos crear un programa, crear un algoritmo utilizando este método, pues tenemos que saber exactamente cómo funciona este método. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que es la interpolación polinomial de Newton en diferencias divididas. Primero, yo tengo la fórmula general de la interpolación de Newton, que es Pn de x, es decir, yo quiero llegar a un polinomio, yo quiero llegar a una función, donde voy a determinar a 0, a 1 o hasta la n. ¿Qué me indican las a's? Las letras A me indican los constantes o los coeficientes numéricos que va a representar la función. Al final, yo con los datos que voy a ir sacando con todo el procedimiento, voy a sustituir los valores en esta ecuación para poder llegar al polinomio que representa la ecuación. Este es el enunciado. Utilizar interpolación de Newton para obtener un polinomio que aproxime los siguientes puntos. Comprobar graficando. Yo tengo 3 puntos. Estos puntos me representan las ubicaciones en el plano cartesiano 1,2, 0,4 y menos 3, menos 2. Si yo tengo estos puntos en el plano cartesiano, ¿cuál es la ecuación o cuál es el polinomio que representa estos puntos? Quiero llegar a la ecuación matemática que me da la imagen de estos puntos. Lo primero que yo tengo que hacer es establecer los datos. Los datos que yo voy a determinar son los valores de x. Es decir, recuerden que si yo tengo aquí, yo tengo una coordenada en 2 dimensiones, la primera yo sé que es x, la segunda yo sé que es y. X, y. Entonces, yo voy a establecer específicamente los valores de x y y. Los valores de x son estos, 1, 0, 3. Los valores de y, recuerden que en ocasiones también se llaman f de x o se les llama y, cuando tenemos una variable dependiente. Ahora, antes de hacer esto, yo tengo que sacar un dato que se llama n. N, igual que en estadística o en probabilidad, aquí en la interpolación de Newton, n se refiere al número total de datos. En este caso, yo tengo 3 puntos o 3 coordenadas, por lo tanto, n vale 3. Si yo tuviera 4 coordenadas o 5, entonces n vale 5. ¿Sí? N es el número total de datos que yo tengo. Y tengo n, como tengo 3 coordenadas, n vale 3. J. J es el valor correspondiente al valor de n menos 1. Si n vale 3, entonces j vale 2. ¿Qué me quiere decir j? J indica el nivel hasta que voy a llegar tanto de x como de f como de a. Es decir, yo voy a llegar hasta el 2. ¿Por qué? Porque voy a empezar del 0. Yo no voy a empezar x1, x2 y x3. Yo voy a empezar x0, x1 y x2. Siempre empiezo a contar a partir del 0. Entonces ya tengo que n vale 3, tengo que j vale 2. Ahora sí, ubico cuáles son los valores de mis x, que empiezo a partir del 0, x0, x1, x2.
X0 sería lo correspondiente a la primera coordenada, que X vale 1. X1 sería lo correspondiente a esa coordenada, que vale 0. Y X2 a la tercera coordenada en X, que vale menos 3. Estos son los valores de mis X. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, 4 datos, entonces J valdría 3. Y yo voy a ir de X0 hasta X3 para tener los 4 valores de mis X. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí? Bien, perfecto. Ahora, voy a establecer los valores de f de X o Y. También los voy a enumerar como f de X0, f de X1 y f de X2. Es decir, cuando X vale 0, Y vale, cuando X vale 1, Y vale 2. Cuando X vale 0, Y vale 4. Y cuando X vale menos 3, Y vale menos 2. En f de X coloqué los valores en Y de cada uno de los puntos. Ahora, los valores de A. A me representa los coeficientes o las constantes que va a llevar el polinomio. Por lo tanto, esto es lo que voy a determinar. Yo ya lo puse aquí porque ya tengo el ejercicio resuelto. Pero el objetivo principal de la primera tabla de diferencias divididas es llegar a determinar los coeficientes que va a llevar la fórmula de la interpolación de Newton para llegar a mi polinomio. Bien, para determinar los valores de estos coeficientes, yo tengo que hacer una tabla de diferencias divididas. La tabla de diferencias divididas va a llevar estas columnas. Va a llevar una columna J que me va a representar los números desde 0 hasta J, es decir, yo aquí llegué hasta J2, por lo tanto va a ser el valor de 0, 1 y 2. Después, en XJ, tengo una columna que dice XJ. En esta columna de XJ, yo voy a poner los valores de X0 hasta X2. X0 vale 1, X1 vale 0 y X2 vale menos 3. Posteriormente, en la siguiente columna, que es la columna de FXJ, aquí voy a poner los valores de f de X. F de X0 vale 2, lo puse en la primera fila. F de X1 vale 4, lo puse en la segunda fila. Y en la tercera, F de X2, que vale menos 2. Es decir, vacié los valores de X y vacié los valores de Y. Esto se llena con los valores que yo ya tengo. Ahora, en las siguientes dos columnas es donde voy a aplicar yo el método de diferencias divididas. Sí, esto es en lo que nos vamos a enfocar. Con el llenado de esta pequeña parte de la tabla, yo voy a lograr obtener los valores de A0 hasta A1, hasta A2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo me paso a mi siguiente columna, donde voy a empezar a hacer cálculos. Y siempre la primer fila de la siguiente columna se va a eliminar. Es decir, yo me pasé a esta y voy a eliminar la primera. Luego, cuando pase la otra, voy a eliminar las primeras dos. Ahora, si yo tuviera otra columna, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar las primeras tres filas. Es decir, de tal manera que me formen un escaloneado. Sí, siempre. Entonces, me paso a mi primer columna y pongo mi escalón. Una vez que pongo mi escalón, ¿cómo voy a empezar a llenar yo? Ok, yo me voy a ubicar en este renglón. Voy a empezar, como yo tengo un escalón más mi posición, llevo dos posiciones. Por lo tanto, yo voy a poner aquí f de x para dos posiciones. Estas dos posiciones van a ser las acumuladas que yo traiga hasta mi renglón. Como yo tengo dos, este y el mío, voy a crear dos posiciones. Estas posiciones van a ser las de la columna anterior de arriba hacia abajo. Es decir, si yo necesito dos posiciones aquí, me regreso a la columna anterior y yo voy a querer f de x0 y f de x1. Para la siguiente columna, yo voy a querer
necesito también dos posiciones. Yo voy a querer f de x1 más f de x2. Si yo tuviera otro abajo, va a ser f de x2 con f de x3. Es decir, me voy tomando de dos en dos el anterior y mi renglón, el anterior y mi renglón. Okay. Esto lo dejo así y al final lo soluciono. Después, para la siguiente columna, ¿qué hago? Pongo mi siguiente escalón. Entonces voy a tener dos renglones libres y el mío, 3. Por lo tanto, voy a ubicar f de x para 3 posiciones. Esas 3 posiciones van a ser las que yo traiga acumuladas hasta mi renglón. Es decir, f de x0, f de x1 y f de x2. Si yo tuviera otro número aquí arribita, agarro 3 anteriores, es decir, de x1 hasta x3. ¿Sí queda claro lo que voy haciendo aquí? Checo las ubicaciones que traigo y me las traigo de mi columna anterior, las que tenga hasta donde está mi renglón. Ahora, si yo tuviera que agregar otra columna, por ejemplo, si n valiera 3, entonces yo tendría que agregar otra columna. Y aquí tendría que colocar un f de x. ¿Con cuántas x? Traería 1, 2, 3 renglones y el mío 4. Sería f de x y me traigo las 4 anteriores a mí, 0, 1, 2 y 4. ¿Sí? Bien. Yo ya determiné los valores de f de x que ocupo. Aquí ocupo f de x0, x1, f de x1, x2 y f de x0, x1 y x2. ¿Cómo determino? Esto es lo interesante de la interpolación de Newton. Determinar estos valores de f de x. Ok. Aquí está el cálculo de estos valores. Es menos 2, 2 y menos 1, menos 2, 2 y menos 1. ¿Cómo los determino? Para determinar las funciones de las columnas añadidas, en el numerador se va a hacer una división. Aquí tengo el primero, por ejemplo, f de x0, x1. Para determinar cada uno de estos tres, que son estos tres que coloqué aquí, voy a hacer una división en cada uno. Siempre en la división, en la parte de arriba, esta es la fórmula, la puse como descripción. En el numerador se resta la columna anterior, los datos que me tomé de la columna anterior, de abajo hacia arriba. Es decir, yo tengo f de x0, x1. Voy a hacer una resta de los datos de la columna anterior. Este es mi x0, x1. Me paso a la columna anterior y voy a hacer una resta de sus datos de abajo hacia arriba. Es decir, a 4 le voy a restar 2. 4 menos 2. Y en la parte del numerador voy a poner el valor mayor de x de la función menos el valor menor de x. Ok, aquí x mayor es x1 y x menor es x0. x1 vale 0 y x0 vale 1. Abajo van las x y abajo va lo de la columna anterior. Ahora vamos a ver para el siguiente, f de x1, x2. Es este. De la posición anterior, yo voy a restar los números de abajo hacia arriba. Es decir, a menos 2 le voy a restar 4. Y eso va a ir en el numerador. Para la siguiente posición, le voy a restar los números de la columna anterior de abajo hacia arriba. Es decir, a 2, como para cuando determine este, yo voy a tener estos datos ya llenos. Me regreso a mi columna anterior y a 2 le voy a restar menos 2. ¿Sí? ¿Sí queda claro lo que voy haciendo en la parte de arriba? A lo mejor está un poquito confuso, pero ya en la práctica nos vamos adaptando. Bien, una vez que yo puse mis numeradores en la parte de abajo, como les dije, va el valor mayor de x menos el valor menor de x. Aquí el valor de mayor de x es x2. x2 vale menos 3. Menos el valor menor de x, que es x1. x1 vale 0. Efectúo la operación y me da como resultado 2. Para el siguiente, el valor mayor de x vale 2.
x2 y el menor de x es x0. Aquí este no me interesa, los que quedan en medio. x2 vale menos 3 y x0 vale 1. Menos 3, menos 1. ¿Sí? Así yo logro identificar los valores de mi diferencia de tablas divididas, que es menos 2 para x0, x1. 2 para x1, x2 y 1 para x0, x1, x2. Una vez que yo saqué mis valores, los valores de mis A's van a ser los que estén debajo del escalón eliminado, es decir, este en una diagonal principal, este y este son mis valores de A. 2, menos 2 y menos 1. Si yo tuviera n igual a 3, entonces tendría que sacar otro número con otro escalón que voy a formar aquí. Es decir, los valores de A son, una vez terminada la tabla, los que me quedan en una diagonal principal a partir de fxj. Por lo tanto, A0 va a valer 2, A1 va a valer menos 2 y A2 va a valer menos 1. Una vez que determiné los coeficientes, ¿qué voy a hacer? Si yo ya tengo los valores de A, lo que voy a hacer es seguir la fórmula principal de la interpolación de Newton para llegar a mi ecuación principal. Yo tengo, aquí coloqué mis coordenadas, 1, 2, 0, 4 y menos 3, menos 2. Yo ya determiné que A0 vale 2, A1 vale menos 2 y A2 vale menos 1. La clase termina 10-10, ¿verdad? Ok. Aquí tengo la fórmula de la interpolación de Newton. Yo voy a ir sustituyendo. Aquí yo tengo hasta A2, por lo tanto voy a llegar a la fórmula hasta A2, exactamente hasta aquí. Si continuara, pues yo continúo con los valores. Entonces yo voy a utilizar la fórmula únicamente hasta esta parte porque A vale 2, llega hasta A2. Voy a sustituir A0 vale 2, pongo aquí mi 2, más A1. Si yo multiplico más por menos, me sigue dando menos, por lo tanto me traigo el A1 con su menos. Menos 2. Hasta aquí voy sustituyendo. Después, de acuerdo a fórmula, tengo que este coeficiente multiplicarlo por x menos x0. X menos el valor de x0. Este es el valor de x0. Es 1, por lo tanto coloco aquí mi 1. Después, más A2, que en este caso para mí tiene signo negativo, menos 1, por el valor de x menos x0, x menos el valor de x0, que es este, menos 1, multiplicado por x menos x1. ¿Cuánto vale x1? 0. Entonces sería x menos 0. Hasta aquí llega mi ecuación, porque yo nada más tengo A0, A1, A2. Si yo tuviera A3, entonces continúo con la fórmula. Si yo tengo hasta A4, continúo con la fórmula, el mismo procedimiento. Aquí yo tengo hasta A2, por lo tanto hasta aquí llega mi ecuación. Una vez que yo tengo mi ecuación así, únicamente lo que voy a hacer es hacer estas operaciones para llegar a mi polinomio. Yo bajo este 2, este menos 2 lo multiplico, menos 2 por x me da menos 2x, menos 2 por 1 me da 2. Después, yo tengo menos 1. Hago esta operación de binomios, x por x, x cuadrada por menos 1, pues me sigue dando menos 1. X por 0, pues me da 0, y menos 1 por x me da menos x, más el menos de aquí se convierte en más. Este es el resultado de esto, ¿sí? Una vez que yo tengo la ecuación así, únicamente hago reducción de términos semejantes. Tengo dos negativas, dos x negativas, una x positiva, me queda una x negativa. Tengo una x cuadrada, la bajo,
Y aquí tengo 2 y 2 se suman 4. De tal manera que mi polinomio va a ser este. Menos x cuadrada menos x más 4. Es decir, yo quiero decir que este polinomio es el que representa a estos 3 puntos. Este es el objetivo de la interpolación de Newton, llegar a esta ecuación. Una vez que yo tengo la ecuación, si quiero comprobar, lo único que hago es sustituir. Mi ecuación es menos x cuadrada menos x más 4. Si yo sustituyo menos x cuadrada cuando x vale 1, menos x cuando x vale 1 más 4, si yo sustituyo los valores de 1, y me va a dar 2. Por lo tanto, en la primera se cumple. Si yo sustituyo con los valores de x1 que vale 0, yo obtengo como resultado que y vale 4, por lo cual aquí también se cumple. Y si yo sustituyo los valores de x2 que vale menos 3, yo tengo como resultado que y vale menos 2, por lo tanto se cumple. Entonces hice el método correctamente. Llegué a la ecuación final. Ese es el objetivo general de interpolación en Newton. Llegar a la ecuación final. Ahora, ese es un ejemplo con n igual a 3. Ahora es lo mismo para cualquier valor de n, pero entre más datos tenga, la ecuación va a ser más extensa. Claro que cuando tengo una gran cantidad de datos, pues visiblemente yo puedo identificar qué tipo de ecuación es. Sin embargo, en una computadora tengo que establecer el algoritmo que lo haga matemáticamente. ¿Sí? A lo mejor yo veo varios puntos y doy por hecho eso es una hiperbola. Yo lo veo. Pero a una computadora hay que decirle, ok, identifica los puntos, que haga la interpolación de Newton, y automáticamente te diga qué ecuación es, para que lo haga correctamente. Entonces aquí, por ejemplo, a lo mejor no termino de explicar este. Aquí yo tengo cuatro puntos. Yo quiero identificar cuál es la ecuación que me representan estos 4 puntos. N vale 4 porque tengo 4 coordenadas. J vale n-1, entonces J vale 3. Lo que quiere decir que yo voy a ir de x0 hasta x3. En los valores de x, yo pongo los valores de las coordenadas en x. 3, 2, 0 y 1. En los valores de f de x, yo pongo las coordenadas de y, 27, 10, 0 y 3. Los valores de a, pues son los valores que yo voy a determinar. Para hacer la tabla, ok, ya que identifiqué yo mis valores aquí, voy a proceder a hacer la tabla. Perdón, aquí va, este número no iba. La columna de XJ voy a poner los valores de X. 3, 2, 0 y 1. La columna de FXJ voy a poner los valores de Y. 27, 10, 0 y 3. Ahora, si se fijan, aquí tengo un escalón más, porque yo tengo un dato más de N. Para el primero, yo eliminé la primera fila. Por lo tanto, en esta posición, yo voy a tener una posición y la mía 2. Por lo tanto, me voy a traer de la columna anterior 2 de arriba hacia abajo. F de X0 y F de X1. La siguiente columna me voy a traer el anterior y el mío. F de X1 y F de X2. Aquí está. En la siguiente columna me voy a traer el anterior y el mío. F de X2 y F de X3. De 2 en 2. Para la siguiente, yo voy a eliminar otro escalón, por lo tanto voy a traer 2 posiciones y la mía 3. Por lo tanto me voy a traer los 3 anteriores. F de X0, F de X1 y F de X2, como los coloqué aquí. Para el siguiente, yo sigo trayendo 3 posiciones para este caso. Por lo tanto me traigo las 3 anteriores a mí. F de X1, F de X2 y F de X3. Aquí están. Para la siguiente, yo tengo que eliminar otra fila. Ya voy a traer 1, 2, 3 y la mía 4 filas. Por lo tanto, me voy a traer 4 valores de X. X0, X1, X2 y X3.
Si yo tuviera otro dato, pues agrego otra columna y entonces voy a tener 5 valores de X, ¿sí? Bien. Y recuerden que para determinar cada uno de estos, empiezo con la columna siguiente. Y en la parte de arriba voy a restar los números de la columna anterior de abajo hacia arriba. Es decir, aquí voy a restar 10 menos 27. Para el siguiente voy a restar 0 menos 10. Para el siguiente voy a restar 3 menos 0. Para determinar este, me voy a la columna anterior y voy a restar 5 menos 17. Para este voy a restar 3 menos 5. Y para este voy a restar 2 menos 4. Eso siempre va a ir en el numerador. Me ubico donde estoy y de la columna anterior voy a restar donde esté ubicada 10 menos 27, en este 0 menos 10, 3 menos 0 y así en todas. 2 menos 4. ¿Sí? Bien. Y en la parte del numerador, del denominador, que es la parte de abajo, checo cuál es mi X mayor en esta X1, checo el valor de X1, 2 menos X0, que vale 3. Cuando tengo muchos, cuando son 2, pues yo sé que a este le voy a restar el primero. Pero cuando son muchos como aquí, agarro el último y el primero, a X2 le voy a restar X0. X2 vale 0 y X0 vale 3. ¿Sí? 0 menos 3. En este, por ejemplo, me agarro el último y el primero, a X3 le resto X0. ¿Sí? En la parte de arriba checan en la tabla siempre los anteriores, resta de los anteriores. Y en la parte de abajo seguían con los extremos. ¿Sí? Una resta de los extremos. Bien, una vez que determinamos los valores de A, sustituimos los valores de los coeficientes en el polinomio. Aquí sustituí. Este es el valor de A0, este es el valor de A1, que es X menos X0, que vale 3, más el valor de A2, multiplicado por X0, que vale menos 3, multiplicado por X menos X1, que vale 2, más el valor de A3. Como A3 vale 1, yo no lo coloqué aquí, pero aquí pues se da por hecho que hay un 1, que se multiplica por X menos X0, es decir, X menos 3, multiplicado por X menos X2, que es X menos 2, multiplicado por X menos X2, que X2 vale 0, X menos 0. Si yo continuara, pues continúa haciendo el mismo procedimiento. Entre más valores tenga, la ecuación va a ser extensa. Efectúo todas las operaciones y voy a llegar a este polinomio. Finalmente, para comprobar, sustituyo los valores. Aquí, por ejemplo, sustituí con el 3 y me da el resultado de Y, 27. Y comprobé que los datos son correctos. Aquí quizá lo único más tedioso es esto. Los valores de la tabla de diferencias divididas, ¿sí? No es complicado, únicamente es tedioso hacerlo porque es una gran cantidad de cálculos. Entre más datos tenga, van a ser más iteraciones. Si se dan cuenta, todos los métodos utilizados en métodos numéricos son extensos porque nos crean una serie de repeticiones o iteraciones, pero para aplicarlos en algoritmos o la computadora, pues es más sencillo que hacerlo de alguna otra manera. Hasta aquí, chicos, ¿tienen dudas? Bien, sobre la práctica, van a dominar más la interpolación de Newton, ¿sale? Bien, la tarea es para la otra semana, pero les voy a mandar el ejercicio, el primer ejercicio para que lo empiecen a hacer, porque la próxima semana vamos a ver interpolación de Lagrange. Entonces ya la otra semana les dejo un ejercicio de Newton y otro ejercicio de Lagrange. Pero les voy a mandar de una vez el de Newton para que lo empiecen a hacer, porque no se vayan a confundir la otra semana ya con la de Lagrange, ¿sí? Pero básicamente me lo van a entregar todo para el 1 de noviembre, ¿sí? Todo va a ser hasta el 1 de noviembre, pero les voy a mandar el primero para que ya lo vayan haciendo. Bien, chicos, entonces nos vemos al ratito en la clase de matemáticas, ¿sale? Al rato ahorita checo lo del problema, Luis, y al rato te digo cómo es, ¿sí? Porque no me acuerdo ahorita del ejercicio. Bien, nos vemos al ratito.